Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Urquiaga. Soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta tarde de feriado le doy la más cordial bienvenida a todos a esta clase modelo del curso Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas. El nombre de esta clase del día de hoy es Perú Estratégico, claves para el diseño y ejecución de políticas públicas que sí funcionan. Antes de presentar a nuestro docente expositor el día de hoy, cabe destacar de que esta clase modelo la estamos realizando en el marco de la convocatoria de un curso que es Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas, un curso que ya se viene dictando hace varios años, un curso de 40 horas académicas dictado en modalidad a distancia, cuyo inicio está programado para el lunes 3 de agosto. Bien, para que conozcan un poco más a nuestro docente, el profesor Vlado Castañeda es magíster en política aplicada, instituciones y procesos políticos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Ha sido secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros y director de monitoreo y evaluación del impacto social del Ministerio de la Mujer. Es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública en el año 2010 en la categoría Sistemas de Gestión Interna. Este es un premio nacional otorgado por la ONG Ciudadanos al Día. Bien, antes de darle pase al profesor Vlado, quisiera invitarlos a que puedan aprovechar este espacio de vivir la experiencia de dictado de clases en la universidad, como son las clases en la escuela de gobierno y sobre todo con un docente con tanta capacidad, tanta experiencia como es el profesor Vlado. Aquí sí que puedan aportar con sus comentarios, con sus preguntas, las cuales serán respondidas en un espacio breve al final de la clase. Bien, entonces, sin más, le doy pase al profesor Blado para que pueda empezar con su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, colegas. Justo esta actividad la teníamos programado con bastante anticipación y bueno, ha caído un día que es feriado, pero siempre hay que aprovecharlo en la parte de desarrollo de capacidades. Este curso, voy a aprovechar para hablarles un poco del curso y luego pasar a la exposición. Este curso tiene la siguiente caracterización en los contenidos, ¿no? Un primer elemento que se ve en el curso es toda la parte conceptual de políticas públicas y de lo que genera que una política pública exista. Uno es el problema público que existe en la sociedad y dos es la agenda de gobierno, ¿no? Hoy estamos justo para entrar a un nuevo gobierno nacional con una agenda gubernamental. Eso que va a propiciar que las políticas públicas, algunas continúen, otras se adecúen a esa agenda gubernamental u otras sean nuevas, nuevas políticas, nuevas formas, ¿no? Una palabra importante que se ha dado en ese contexto de campaña y ahora de presidente electa es el orden. Vamos a ver qué contenido tiene ese orden. Un segundo elemento es que cuando uno hace políticas públicas tiene que trabajar con evidencia, ¿no? Hay toda una corriente internacional de políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, en este enfoque actual que siempre estamos en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas colocando a los cursos, este segundo tema es el uso de la evidencia y a partir de eso construir opciones de política pública. Sin alternativas de solución, no hay forma de elegir la mejor solución. ¿Y por qué el Estado tiene que elegir la mejor solución? ¿Por qué un gobierno tiene que darle la mejor solución a la sociedad? ¿Por qué una entidad tiene que implementar la mejor solución? Una entidad pública tiene que implementar la mejor solución. Porque siempre el Estado tiene recursos limitados. Por lo tanto, mientras menos error tengamos, mientras mejor hagamos las cosas, un mayor impacto, un mayor nivel de resultados, un mejor beneficio a la sociedad podemos proveer. Y ahí viene el tercer tema. Para poder hacer ese desenvolvimiento de la intervención, yo tengo que elegir una alternativa de solución entre esas opciones que se pueden construir. Entonces hay que analizar esas alternativas de solución, hay que elegir una alternativa de solución y hay que comunicar en todos los estamentos internos y externos cuál es la política pública elegida. No solamente ahora se trata de definir la política pública, sino que se trata también de comunicarla. Porque muchas veces, porque no se entiende, no se comprende, no se aborda adecuadamente, la política pública queda
a veces hasta en el papel, o a veces con una inadecuada implementación, siendo el diseño bueno, pero la implementación no lo es debido a que no hay una buena comunicación. Un cuarto tema es que ya cuando está la política diseñada, comunicada, definida, estructurada, ¿el reto cuál es? Dicen que, como decían en la universidad, al inicio el reto es entrar a la universidad, luego el reto es terminar la universidad, pero ahí no está el reto, luego es salir de la universidad, luego es ser profesional. Bueno, acá en las políticas públicas el reto ¿dónde está? Luego, en la implementación. Y para la implementación, que sigue por lo general el diseño en una lógica de atención de valor público, tiene que ser una implementación que tenga un análisis técnico y un análisis político, un análisis que atienda a las consideraciones de la realidad, de la sociedad, de quienes representan a la sociedad, que son las autoridades políticas, y de la propia sociedad, que legitime la intervención pública. Entonces, en la implementación es donde no solamente hay que hacer la parte técnica, sino hay que hacer la parte política. Y yo hablaba de valor público porque Mark Moore justo dice en uno de sus textos sobre valor público que se tiene que implementar no solamente la gestión estratégica y la gestión organizativa y operativa, sino la gestión política. Por eso es importante, más allá que nosotros seamos de repente servidores públicos, directivos públicos, funcionarios públicos, tenemos que hacer un abordaje de la parte política y le vamos a dar ese peso específico a la intervención. Y una vez que ya se está implementando, la idea es saber cómo va la trayectoria de esa implementación a lo largo de tiempo. Y ahí entramos con el quinto tema, que es analizar en la cadena de valor, que es la metodología que hoy se trabaja para el desarrollo del diseño, la implementación de políticas públicas enfocado en los resultados, hacer el seguimiento y evaluación para ver cómo va el avance y cómo va el desempeño de la intervención pública en la lógica de las consideraciones y desarrollo de la intervención. Entonces, como dice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, dice que es escasa la cultura, es reducida la cultura del seguimiento y evaluación. Entonces, uno de los esfuerzos que estamos colocando en el curso es potenciar justamente después del diseño y la implementación la evaluación. Y para eso lo hacemos a través del tema 6, el tema 7. El tema 6 viendo toda la lógica de hacer indicadores y medición del desempeño. Lo bueno del contexto actual es que hay guía de indicadores para políticas y planes. Hay guía de indicadores para programas presupuestales y ya se vienen trabajando con indicadores para proyectos, que son las cuatro formas de intervención, ¿no? Políticas, planes, programas y proyectos. Entonces, vamos a darle, diríamos, explicación en el curso a cómo utilizar la base conceptual y metodológica que se tiene para hacer indicadores y medición del desempeño. Y un atributo adicional hacia donde va evolucionando las intervenciones públicas y que se va a poner cada vez con mayor referencia es la creación de sistemas de seguimiento y evaluación bajo modelos de control de gestión. La ruta es cómo yo transformar el dato en información, la información en conocimiento, el conocimiento en sabiduría. Y eso se hace con sistemas, la forma más rápida de hacer. La inteligencia artificial hace eso. Toma datos, transforma en información, estructura en función a ciertos mandatos y orientaciones el conocimiento y lo que te comienza a entregar es ciertos niveles de sabiduría. Bueno, ¿eso con qué se hace? Con sistemas de información, con sistemas de seguimiento y evaluación, con sistemas de gestión del conocimiento en la lógica de aplicar un mayor valor a las características y condiciones de la intervención. Y para cerrar todos estos contenidos temáticos que estamos proyectando en este curso que empieza el 3 de agosto, la lógica es tener una adecuada gestión de la información, de la innovación y de la generación de valor público. Y con eso vamos a darle un cierre. Es importante porque ahora se está potenciando estos tres temas. La norma técnica de innovación en la gestión pública salió el año pasado. El esfuerzo de generar valor público es un elemento que se está comenzando a introducir no solamente legalmente, sino conceptual y metodológicamente en la acción pública que se tiene que hacer en las diferentes instancias del Estado y vamos a tratar de potenciar eso en el curso.
queríamos aprovechar estos minutos mientras veo que se están sumando más colegas. Estábamos en 40 personas, ahora estamos en 70 personas y en esa dinámica ahora sí vamos a pasar a la exposición que tenemos preparado para el día de hoy. Es un tema que lo vamos a poner en un contexto muy actual, tiene una dinámica muy interesante porque justamente hoy estamos a puertas de que se asuma un nuevo gobierno que es en el modelo de Estado que tenemos en el Perú, un Estado cuyo gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El gobierno nacional es el que marca la pauta de la conducción estratégica de nuestro país. Y entonces, justo a unos días de que escuchemos esa dinámica con el discurso 28 de julio y que comencemos a ver esa dinámica de gobierno con lo que va a ser la nueva presidenta de la República, la señora Keiko Fujimori, va a ser interesante darles algunas herramientas conceptuales y metodológicas rápido para poder contribuir a lo coyuntural, que es lo que se va a visualizar a partir de este 28 de julio. Y es más, ya con esta nueva forma de oficina electa de la presidenta de la República, ya se están comenzando a ver ciertas acciones que van a orientar la acción del gobierno. Pero nosotros lo vamos a valorar rápidamente desde las claves para el diseño y ejecución de políticas que sí funcionen. El esfuerzo es que las políticas lleguen a ser políticas gubernamentales y que funcionen. Y además el esfuerzo es que funcionen bien. Un primer elemento es que hay que tener claro que siempre las políticas públicas se hacen desde un ámbito organizacional que es el Estado, que luego se desglosa en el gobierno y luego el gobierno para operar tiene entidades públicas, ¿no? Que es lo que va a tener el gobierno de la señora Keiko Fujimori. 19 ministerios. Hoy todo el mundo está atento a cuáles van a ser los ministros, cómo va a ser la gestión de los ministros. Hemos visto desde hace una semana y media que han comenzado las comisiones de transferencia y en cada uno de los ministerios está dándose la transferencia. ¿Para qué? Para que haya continuidad en la acción pública del Estado. Pero ¿qué hay que valorar cuando uno analiza el Estado para gobernarlo y para gestionarlo desde una entidad pública? Primera valoración que hay que hacer, hay que valorar la parte política. Importantísima la parte política. Si yo no tengo claro la parte política, puedo desviarme en la lógica de la actuación del Estado. ¿Qué orienta la parte política? La orientación ideológica. Tiene dos ámbitos de actuación. Uno, la parte se llama ideario, principios y valores del partido de gobierno. Y dos, la parte programática. ¿Dónde se encuentra eso? En el caso de la presidenta Keiko Fujimori, en el plan de gobierno. Si han visto la estructura de un plan de gobierno, según la normatividad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, hay una primera parte donde se pone el ideario, los valores y principios de la organización política, y una segunda parte donde se pone todo lo que va a hacer el gobierno, todo lo que ofrece el candidato a hacer cuando gobierne, en cuatro dimensiones: dimensión económica, dimensión social, dimensión ambiental y dimensión institucional. Entonces eso lo pueden revisar. Entonces una tarea para la casa sería, hay que revisar rápidamente el plan de gobierno de Fuerza Popular, que es quien va a detentar el gobierno a través de la señora Keiko Fujimori. Una segunda parte con la que se va a encontrar el gobierno, y ya se está encontrando seguro con los que están en las comisiones de transferencia, es lo que está administrando actualmente el Estado en el caso del gobierno nacional. ¿Qué administra el Estado? Recursos y bienes y o servicios. Algunos miembros de la comisión que los conozco me preguntaban, Vlado, ¿en qué nos debemos preocupar? Bueno, en cómo se están usando los recursos y cómo se están entregando los bienes y servicios, en una perspectiva que tiene la transferencia, según la directiva de la Contraloría y la modificación que hizo recientemente la Contraloría. Continuidad del servicio. Entonces la parte administrativa, muy importante. Y la parte administrativa tiene dos partes, colegas. La parte sustantiva, que tiene que ver con la razón de ser de cada ministerio, de cada organismo público adscrito a esos ministerios, y la parte sustantiva, la parte, disculpen, administrativa, que tiene que ver principalmente con los sistemas administrativos, con los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado, ¿no? El sistema de modernización, de planeamiento, de inversiones, de abastecimiento, de presupuesto, de tesorería, de contabilidad, de endeudamiento,
de gestión de los recursos humanos, del sistema de control y el sistema de defensa jurídica del Estado. Esos 11 sistemas administrativos para ver cómo está la trayectoria. Y a partir de eso, ¿qué interesa ahorita en la parte administrativa? Analizar los logros, analizar los retos y desafíos, analizar las alertas y el sentido de urgencia con el que se tiene que entrar a la gestión. Esto que estoy contando, que es el caso del gobierno nacional, va a suceder pronto también para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Este año hay elecciones regionales y municipales en todo el país. Entonces vamos a tener no solamente un cambio de gobierno ahorita, sino un cambio de gobierno dentro de unos meses a nivel regional y local, donde van a estar involucradas 26 instancias regionales y más de 1.800 instancias municipales. Es un reto enorme y va a haber un cambio importante a nivel nacional. Por eso es importante la parte administrativa. Luego, el territorio. ¿Qué se rige cuando se hace la acción del Estado? Un territorio. Entonces, yo no puedo ver la parte estratégica de un país, de un departamento, de una provincia, de un distrito, si no veo el territorio. Y un dato importante, ¿el territorio qué es? Es la construcción social que se da en una determinada superficie geográfica. Construcción social. Entonces tengo que entender la construcción social. A veces cuando se mira el territorio, el error que se comete es mirar el territorio por las condiciones geográficas. Esa es una condición, pero lo más importante no es la condición geográfica, es cómo la sociedad se moviliza en función a esas características sociales, económicas, ambientales y van construyendo en esa superficie terrestre una condición de vida y en virtud de lo cual uno tiene una situación de vida y una forma para vivir. Y en función a esa situación de vida y esa forma para vivir se detectan los problemas públicos que tiene la sociedad y en el territorio las potencialidades que tiene el territorio para su desarrollo. Y una cuarta cosa que hace el Estado es que el Estado somete a los habitantes a su autoridad, ¿no? Un reto importante, por ejemplo, de ese sometimiento va a ser qué se va a hacer en el nuevo gobierno para poder luchar contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ahí el enfoque de orden que está poniendo como, diríamos, eslogan del marketing político en el gobierno nacional que va a entrar va a ser importante valorarlo. ¿A partir de qué? De cómo somete el Estado a los habitantes. Y eso tiene hoy en día una contradicción en el mundo, no acá en el Perú, sino en el mundo, que el ciudadano no quiere ser demasiado sometido. Quiere que las cosas sean muy flexibles, quiere que las cosas se acondicionen a su realidad, porque no tienen tiempo, porque tienen diferentes actividades, porque tienen diferentes factores de preocupación. Entonces el ciudadano quiere un Estado que sea flexible a sus condiciones y a sus características. Y en nuestro país eso es un poco más desafiante que en otros porque tenemos diferentes realidades. Tenemos una alta diversidad y una alta heterogeneidad en el territorio, por lo tanto exige un desenvolvimiento diferenciado. Pero para poder marcar la pauta de lo que se debe hacer en un enfoque de Perú estratégico desde la parte de las políticas públicas, la lógica, ¿dónde va a estar enfocada o dónde debe estar enfocada? Desde el gobierno en las prioridades. Ojo que el gobierno tiene que trabajar 19 ministerios, ¿no? Múltiples competencias y funciones, dar respuesta a múltiples problemas públicos, pero tiene que priorizar. Tiene que priorizar por dónde va a ir. Y cada ministro tiene que priorizar. Y cada jefe o titular de la entidad tiene que priorizar. No les toca resolver un solo problema público. Entonces, las prioridades del gobierno es lo que se visualiza en lo estratégico, pero teniendo en cuenta al Estado como un todo, debido a las características que dice el artículo 43 de la Constitución, que el Estado es uno e indivisible, que su gobierno es, como he mencionado, unitario, representativo y descentralizado. Pero para eso el gobierno, ¿qué tiene? Divide la atención de los problemas públicos en sectores. Cada uno de los sectores tiene a cargo la atención de una serie de problemas públicos. Entonces, las políticas entran por esa mirada sectorial y ahora, por la multidimensionalidad que tienen los problemas públicos, ya lo sectorial se ha quedado corto y ahora tenemos que entrar en un rol multisectorial. Cada vez
se van dando cuenta, los problemas públicos, y por eso que las metodologías están cada vez perfeccionándose, necesitan de un abordaje multisectorial. Claro, el sector va a seguir teniendo su rol, va a seguir teniendo una palabra clave, su rectoría, pero por la multidimensionalidad, algunos de esos sectores van a tener que tener otro rol que ahora tienes a partir de las políticas nacionales, que son la conducción. O sea, cuando hay una política multisectorial y se decide que esa política esté a cargo de X ministerio, ese ministerio se va a tener que convertir en conductor y trabajar con los otros ministerios participantes para que con su rectoría puedan articular, coordinar, cooperar, colaborar en una acción conjunta del Estado para atender las prioridades que tiene cada una de las políticas. ¿Y dónde hacen ese despliegue? ¿Dónde vive la gente? ¿Y dónde vive la gente? En el territorio. Y entonces no solamente se necesita tener estas políticas a niveles de de los sectores del gobierno nacional, de índole sectorial o multisectorial, sino que esas se desglosen a nivel de los territorios. Y ahí vamos a tener un esfuerzo, como les decía, porque entran nuevas autoridades regionales y locales que detentan las acciones territoriales de esas políticas nacionales en lo regional y en lo local. Y entonces esa dinámica es la que hay que valorar desde los niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno regional. Pero luego el gobierno regional tiene que hacer su incidencia, articularse con sus gobiernos locales provinciales y cada uno de los provinciales con sus gobiernos locales distritales. Es complejo eso, ¿no? Bueno, gobiernos regionales son 26, pero ya si te vas al provincial son 196 y si te vas al distrital son más de 1800 municipalidades y de ámbitos con preocupación de ámbito distrital. Entonces, el esfuerzo es descomunal para poder desarrollar la intervención. Pero para operar esos gobiernos, ¿qué tienen? Entidades públicas, una serie de entidades públicas. Y entonces, ¿dónde se tangibiliza la gestión estratégica? Donde las personas pueden tocar la gestión estratégica, esas personas que necesitan de la acción del Estado. ¿Dónde pueden tocar esa gestión estratégica? En lo institucional, porque son las instituciones que a través de los bienes y servicios, que a través de la regulación que tienen que desplegar en la realidad, entran en interacción con la intervención que necesita la sociedad. Y ahí la parte estratégica se enlaza en el titular de la entidad. Es a partir de lo que despliegue el titular de la entidad con los órganos, los sistemas, la estructura organizativa y el despliegue, funcionamiento de las capacidades y recursos, potencia la labor de lo estratégico. Entonces, cuando uno quiere abordar desde la visualización de las políticas públicas en un enfoque de diseño e implementación, el desenvolvimiento de estas, desde lo estratégico, estos son los cuatro parámetros que hay que tener en cuenta en la lógica conceptual. Y ahora, como esto tiene que tener una legalidad, ¿de dónde? ¿Cuál es el decreto que me da la legalidad para tener una actuación bajo esos parámetros? Es este decreto, el Decreto Supremo 029-2018 PCM, que tiene un texto único ordenado y que permite definir el alcance de las políticas. Solamente ponemos un ejemplo, ya en las clases que vamos a hacer, ahí haremos todo el despliegue del decreto supremo, pero por ejemplo en lo que estamos hablando, que es de preocupación coyuntural por el cambio de gobierno que vamos a vivir en los próximos días, las políticas de alcance nacional están asociadas a tres elementos. Las políticas de Estado, que salen del Acuerdo Nacional. Justo ayer ha habido ceremonia del Acuerdo Nacional. Estuve por ahí viendo sobre el balance, la preocupación de los actores, participan inclusive en el Acuerdo Nacional los gobiernos regionales. Y luego está lo que va a tener que sacar la presidenta Keiko Fujimori, que dice este decreto supremo, 40 días después de iniciado el gobierno, tiene que sacar lo que se llama la Política General de Gobierno, que es un decreto supremo donde se definen ejes de priorización y dentro de cada eje lineamientos. Un decreto importante, porque a la luz de ese decreto, las políticas actuales, las más de 40 políticas nacionales que se tienen, van a tener que ver si continúas con esa misma política. Los ministros que entren van a ver si continúas con esas mismas políticas, van a ver si las adecuas y las actualizas, o va a haber la necesidad de crear nuevas políticas.
dadas las características, circunstancias de lo que se haya definido por el gobierno. Y yo creo que va a ser así, transicionalmente, ¿no? El gobierno tiene un plan de gobierno que les he dejado de tarea que lo lean, pero el gobierno ahorita, con sus equipos de transferencia en los 19 sectores, está tomando nota de cómo está la situación, de cuáles son los retos y desafíos, cuáles son las alertas, cuáles son las urgencias, cuáles son las necesidades para la continuidad de servicio. Con esos datos va a ver qué puede hacer del plan de gobierno. Y luego, ahorita mismo, debe estar seguro la señora presidenta desarrollando lo que va a ser su discurso el 28 de julio. Según la Constitución política, el 28 de julio los presidentes lo que hacen es asumen el gobierno, pero tienen que dar un discurso a la nación, donde van a explicar las principales líneas de su política general de gobierno. Entonces ahí tienes ya, diríamos, insumos para transicionalmente hacer una caracterización que luego, 40 días después, tienes para llevarlo a un decreto supremo. Y algunos alumnos siempre me preguntan, ¿por qué era 40 días, profesor? Porque antes tenías que ir y presentarte al Congreso, tenía 30 días el gabinete para presentarse, ahora ya no hay esa obligación. Con la reforma constitucional de la bicameralidad ya no hay esa obligación, ya no hay el famoso discurso de investidura del Premier. Lo puede hacer como un, diríamos, un control político, podría ser es un que coordine con el Congreso de manera bicameral, hacer una reunión conjunta de los senadores y diputados. Ustedes saben que hay una reforma que ahora tiene el Congreso y puede ir el nuevo gabinete a exponer sus principales líneas de política, pero no para pedir voto de confianza porque eso ya se anuló. Pero ese es el entorno de lo que va a terminar siendo luego diríamos, orientado de manera bien general en este decreto supremo que según este mandato de políticas nacionales se tiene que sacar. Y luego entran las políticas nacionales. Ojo que en la política general de gobierno no van todas las políticas nacionales, van las prioridades. Profesor, ¿y qué pasa con las otras políticas? Se tienen que seguir haciendo, porque son parte de los mandatos institucionales, de los mandatos sectoriales que tienen los diferentes ministerios a lo largo del desenvolvimiento de la intervención. Entonces, ahí está también lo estratégico. Y luego lo estratégico tiene que tener un claro alineamiento. ¿Dónde estamos, diríamos, haciendo el ejercicio con el nacional? Vuelvo a repetir, estoy haciendo el ejercicio con el nacional por la coyuntura, ¿no? Lo estratégico en lo nacional está acá. Clave, documento clave, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que está al 2050. Sus objetivos sirven de referencia para los objetivos de las políticas nacionales y luego eso va a ser clave porque esos objetivos prioritarios de las políticas nacionales sirven de referencia para los famosos planes estratégicos sectoriales. Todos los ministerios van a entrar y en estos 6 meses van a tener que hacer su plan estratégico sectorial multianual para con eso orientar sus planes estratégicos institucionales de todas las entidades adscritas y hacer su plan operativo. Ahorita van a encontrar un plan operativo hecho, el del 2027, ya está hecho. Es más, en agosto una primera tarea que va a tener que hacer el gobierno nacional es aprobar el proyecto de ley de presupuesto público del 2027. O sea que hay que ser sinceros. No creo que en un mes van a poder hacer un plan operativo con todas sus prioridades. Van a tener que seguir con la continuidad. En los planes operativos que vienen, los planes estratégicos que vienen, esos van a ser importantes. Por eso que yo creo que es clave en el caso del gobierno nacional los PECEN. Y en el caso de los gobiernos regionales y locales que entren, va a ser clave a partir del 2027 los planes de desarrollo concertado que hagan para poder orientar en esa misma sintaxis, como ocurre con los objetivos sectoriales, el planeamiento institucional. Ahí está lo estratégico. Siempre lo estratégico está en la definición de los objetivos, pero no olvidemos que lo estratégico tiene que llegar hasta lo operativo y ahora en esta conjunción de desenvolvimiento de la cadena de valor. Todo, si se dan cuenta, todo tiene que estar enfocado en lograr los resultados. ¿Qué es lo que busca la población? Los resultados en los que tienen el problema público y los cambios que visualice la sociedad en su conjunto en la dinámica de despliegue de la intervención. Para eso, lo bueno es que ya encuentras un documento orientador, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que en la visión que tiene agrupa estos 5 elementos. Las personas en un contexto de igualdad y sin discriminación, el ambiente en un contexto de gestión sostenible y cambio climático,
una de las primeras cosas producto del cambio climático que va a enfrentar este gobierno posiblemente es la alta probabilidad de un fenómeno del niño extraordinario. Un tercer elemento, el desarrollo sostenible, en una lógica de crecimiento económico competitivo. Un cuarto elemento es que esta sociedad se pacifique, actúe democráticamente con respeto a los derechos humanos. Y un quinto elemento es el Estado. Eso ha sido creado por la sociedad para que tenga una mejor capacidad de respuesta justamente a los problemas públicos de la sociedad. ¿Y en qué contexto se desenvuelve eso desde lo que se busca hacer? Cuatro objetivos nacionales: el desarrollo de las personas, el territorio sostenible, la competitividad y la innovación, y la democracia y la paz, que tienen mucha incidencia en los patrones de seguridad ciudadana hoy en día. Ahora, metodológicamente, ¿qué implica esto? Que tenemos que continuar con políticas, que tenemos que adecuar políticas nacionales o que tenemos que formular políticas nacionales. Vuelvo a repetir, estoy haciendo la aproximación de la lógica de lo que es la exposición, pero estratégico, hemos dicho gobierno nacional, y coyunturalmente sirve por el contexto de cambio de gobierno. Pero esto yo lo puedo hacer para la región estratégica, lo puedo hacer para la provincia estratégica, lo puedo hacer para el distrito estratégico, sino que aquí lo que va a cambiar es el nivel de políticas territoriales con las que se va a conjugar el esfuerzo. Entonces, en esa lógica, ¿qué tiene que haber? Un alineamiento del gobierno y luego tiene que haber un alineamiento respecto a las competencias sectoriales. En el alineamiento del gobierno entra el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que se construye en base al Acuerdo Nacional, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, ojo, en base al modelo de bienestar de la OCDE. Ese es el tercer elemento, porque estamos justo a portas, también parece ser, de entrar como país miembro a la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde están los 38 países con mejores estándares de gestión pública del mundo. Y un elemento que soporta la lógica de esto ya está construido, esta parte ya está construido del plan, que soporta la lógica de contraste es la política general de gobierno que a partir del 28 de julio vamos a escuchar a la presidenta Keiko Fujimori que va a ofrecer al país, que seguro tiene una correlación con lo que hemos dicho que es su plan de gobierno. Y todo eso para poder ver cómo abordo las políticas nacionales, sectoriales o multisectoriales, para continuarlas, para adecuarlas, para formularlas. En función a lo cual, yo tengo que ver desde la parte sectorial los marcos legales competenciales, las características de esas políticas nacionales y de su rectoría sectorial, y ver a partir de eso cómo hago la aplicación de los objetivos, los lineamientos de esas políticas, la provisión de servicios, sus estándares de cumplimiento e inclusive en el caso de las políticas se puede llegar hasta las actividades. Recientemente ese plan modificó un poco el decreto supremo de las políticas nacionales, sacó un nuevo decreto supremo, el 076, y ha dicho que las actividades hoy de todas las políticas, con sus indicadores, se pueden, diríamos, actualizar a través de resolución ministerial. Un dato nuevo que lo vamos a ver justo cómo aplicarlo en este curso. Muy bien, y para eso, metodológicamente, desde la ciencia política, ¿qué debemos tener? El ciclo de políticas públicas, donde tenemos que analizar claramente cuál es la agenda y cómo se va a mover la agenda pública, política y de gobierno, identificar los problemas públicos en función a las necesidades y expectativas, formular y diseñar bien la intervención, planteando opciones o alternativas de solución, donde lo que recojamos como alternativa elegida principalmente sean las más eficientes y que podamos construir una narrativa de lo que sí se ajuste a la realidad. Un dato importante para que sí funcionen las políticas públicas es que las políticas públicas se ajusten a la realidad. Pero además, como decía Marmur, esas políticas públicas tienen que tener valor público. ¿Qué quiere decir? Que como las realidades son diversas, heterogéneas, tengo que hacerlas con la flexibilidad de que se vayan acomodando a esas diferentes situaciones. ¿Cuándo hay valor público? Cuando soy capaz de hacer intervenciones que respondan a las diferentes preferencias que tiene la sociedad. Nuestra sociedad tiene diferentes preferencias. No es lo mismo Puno que Tumbes. No es lo mismo Puno que Cusco. No es lo mismo Cusco que Madre de Dios. Características y condiciones diversas. Pero al final la población quiere tener una buena comprensión lectora. La población quiere tener una buena calidad de salud. La población quiere tener una comunidad
ambientalmente adecuada para los patrones de sostenibilidad que exige su desenvolvimiento. Entonces, hay que trabajar en esa dinámica de valor público. ¿Y dónde va a estar el esfuerzo? Sí, en el diseño, de definir bien, con claridad, esos objetivos, esos lineamientos, esos servicios, esos estándares de cumplimiento, esas actividades. En el caso de las políticas, definir bien los planes, establecer bien los programas, que son las intervenciones con las que se entregan bienes y servicios, o hacer bien los proyectos para mejorar la capacidad de producción de esos bienes y servicios. Pero eso tengo que implementarlo. Y en la implementación, ¿qué interesa? La palabra gestión, que es planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar continuamente la intervención pública, y la capacidad de gerencia. Sin una buena masa crítica de funcionarios, de una buena masa crítica de directivos, es bien complicado hacer que se implementen las intervenciones públicas. Una vez que de los diferentes premieres con los que he podido trabajar cuando he sido secretario de coordinación de la PCM, recuerdo yo un premier me mandó a hacer un análisis. ¿Cuántos funcionarios públicos son estratégicos en el gobierno nacional? Hicimos ese análisis con mi equipo y llegamos en ese momento, 2016, a 574 directivos públicos, entre funcionarios y directivos públicos, esos que son claves para que el gobierno nacional se mueva. Imagínense, 570, ahora deben ser, yo me imagino, ya han pasado unos 10 años, deben ser unos 100 más de repente que se puedan necesitar por el crecimiento que ha habido en algunas entidades o las reformas que han habido en otras entidades. Y diríamos que se deben estar necesitando 650 personas que sean como se dice coloquialmente, tigres en la capacidad gerencial para poder movilizar en la implementación esa capacidad de gestión a partir de las intervenciones públicas bien diseñadas. Si hacemos eso, este esfuerzo que me puso la Escuela de Gobierno de tienes que decirle cómo haces para que sí funcionen las políticas públicas. A partir de eso, tú aseguras una capacidad directiva, de dirección, para ir hacia un buen funcionamiento de las políticas públicas. Pero por más tigre que seas en el Estado, en la acción pública, a veces hay cosas que tú no ves, hay cosas que tú no sientes, que están sucediendo a la hora que estás avanzando y desempeñando tu labor en el Estado. ¿Y qué tienes que hacer? Para saber todo lo que pasa, evaluar. Tenemos que impulsar la evaluación. Control, supervisión, seguimiento, monitoreo, evaluación, inspección, auditoría, las diferentes formas de evaluación, las evaluaciones más frecuentes en nuestro país, ¿cuáles son? Evaluación de diseño, evaluación de implementación, evaluación de resultados, de eficacia, de eficiencia, de calidad, evaluación de procesos. El MEF ha lanzado esto de revisión de gasto, evaluación de resultados, evaluaciones de impacto. Son como que las evaluaciones más frecuentes. Vamos a abordarlas también en el curso un poco para que tengamos una capacidad descriptiva de esos elementos. Pero si no hacemos la evaluación, no podemos retroalimentar la implementación o la formulación, el diseño, la identificación, la agenda en las condiciones y características de la intervención pública. Y bueno, la lógica es que en esa implementación tengamos claro un buen ciclo de gestión, desde cómo atendemos la situación social con una cartera estratégica y productiva que con objetivos de producción nos permita usar adecuadamente el presupuesto fiscal que hayamos asignado mediante la transformación de esos recursos en procesos productivos para llegar a una producción realizada que se pueda no solamente producir, sino entregar asignando, distribuyendo y asegurándonos que la población lo consuma y lo use bien para generar resultados en sus condiciones de vida y eso cambie las condiciones de la sociedad y logremos los impactos necesarios en estos esfuerzos. Pero la gestión estratégica no significa que yo planifique bien solamente la intervención, sino que implemente bien. Y algunos parámetros para la implementación es legitimar lo que se va a implementar, viendo la gestión de las relaciones de soporte que se necesita en la implementación, haciendo un esfuerzo importante por alinear el planeamiento al presupuesto, también valorando los arreglos organizacionales. Yo a veces quiero hacer más desafiante la gestión, pero de repente con la organización como está estructurada no la voy a poder hacer. Tengo que hacer el arreglo organizacional. Y miren, por más que el diseño sea bueno, hay que actuar sobre lo planeado. Si yo
hago un diseño y me encuentro con una realidad diferenciada, con una realidad que me lleva a otra lógica de actuación, donde lo que yo estoy planteando no es útil para esas condiciones, cambio. No tengo que seguir o apegarme a una situación que de repente no va a funcionar. Y si no me doy cuenta de eso, ahí es donde entra el seguimiento y la evaluación. ¿Y en qué se va a traducir esto? En políticas, que son las directrices de gobierno a nivel territorial, sectorial e institucional, en planes, que ahora se hace con enfoque prospectivo a nivel estratégico, programático y operativo, también para lo territorial, sectorial e institucional, en programas, como les decía, que son intervenciones que entregan bienes y servicios públicos. Más de 130.000 millones de soles ahora se utilizan en programas presupuestales, 91 programas presupuestales. Diríamos que gran parte del Estado está involucrada en esa lógica de actuación y proyectos que se hacen para mejorar la capacidad de producción de los bienes y servicios o también se hacen para generar infraestructura para el desarrollo. Y para cerrar, haciendo una lógica de caso práctico de esta gestión estratégica en virtud de mirar el Perú en ese contexto, para poder potenciar políticas públicas que sí funcionen, ¿qué deberíamos valorar en la lógica de interés? Estos datos los he tomado de dos insumos, ¿no? Que son públicos, de paso. Uno, los planes de gobierno y dos, los debates. Y en los debates ustedes vieron que hubieron dos debates. El debate técnico, que fue el primero, y el debate político, ¿no? De ahí hemos tomado estos datos. ¿Cuáles son, diríamos, los principales elementos que nos han dicho en el debate técnico, en reforma del Estado? Y acá quiero hacer una distinción. Cuando los gobiernos plantean cosas para hacer, hay cosas que son acciones para el funcionamiento del gobierno y de los sectores y de las entidades. Dos, ordenamiento de política pública para definir la actualización, el rediseño, la formulación de nuevas políticas y temas de gestión. Van a ver que en las medidas están combinados esos tres factores. Por ejemplo, en reforma del Estado, tres cosas principalmente se dijo en el debate técnico. Centro de gobierno, que es un concepto internacional OCDE, que va a permitir trabajar las prioridades de gobierno. Digitalización, ojo, transformación digital, ya traduciéndolo en el marco de la gestión pública. Se va a necesitar impulsar la transformación digital. Para eso hay sistema funcional, para eso ya hay política nacional. Vamos a ver con qué impronta. ¿Dónde está el enfoque? Según lo que dijeron en el debate técnico, en trámites interconectados y sincronizados. Y luego la coordinación política y de consenso, toda la parte política, que es muy importante, principalmente en la coordinación del Ejecutivo y el Legislativo, que ahora tiene una labor recontra eh, táctica, diríamos, en la acción estratégica del Estado. Un segundo elemento que se habló fue la juventud y el deporte. Me parece importante porque hoy tenemos bono demográfico, la población joven es importante en nuestro país, es la que está cambiando constantemente. ¿Y qué están planteando ahí? Implementar centros de oportunidades y orientación local para cursos, bolsa de trabajo, orientación vocacional y psicológica, educación técnica y empleo, infraestructura y malla curricular de acuerdo a la demanda, potenciando un programa que creo que tiene el Ministerio de Trabajo, si no me equivoco, que es Jóvenes Productivos y ampliar las becas, que eso ha sido una demanda importante en la lógica de intervención. Apoyo a emprendedores y viviendas. Capitales semillas, impuesto cero los 3 primeros años para emprendimientos juveniles. Ojo ahí, una cosa muy, muy relevante en la lógica y dimensionamiento de estos elementos. Y créditos para fondos de créditos y crear fondos de créditos educativos y de vivienda para la población joven. Y en la parte institucional, como le decía, a veces hay medidas de gestión, trasladar el Instituto Peruano del Deporte y la Secretaría Nacional de Juventudes a la PCM, que es un ente de coordinación de la acción de gobierno. Otro elemento fue el de agricultura. En agricultura, destrave de obras, de proyectos importantes de irrigación, ¿no? Reactivación de Pronamás, que era un programa que venía de la época del primer gobierno de Fujimori, diríamos, de pequeños reservorios y reforestación, con un enfoque que se traduce de la experiencia de FONCOS, que es núcleos ejecutores. Tecnología y maquinaria. No he puesto todo, por cierto, porque es un resumen acá rápido, pero entregar 5.000 tractores a las comunidades campesinas, supongo, las comunidades que se dedican al desarrollo agrario. Prevención climática, que ya estamos viendo que es un elemento, va a ser importante, porque el cambio climático va a afectar a 12 regiones, no solamente con lluvias intensas, inundaciones, sino también con, diríamos, este, friajes, heladas que ya se están dando
y sequías, ¿no? Que es lo que pasa en contradicción a otras zonas en el país. La asistencia técnica y la exportación, ahí me pareció interesante este tema de combatir las plagas y crear empresas comunales para exportar directamente. El ejemplo que ponían ahí es en el tema de la lana de vicuña y de alpaca, por ejemplo. Defensa del medio ambiente, ahí el enfoque está en la Amazonía, con uso de tecnología satelital y drones, y el enfoque para combatir la tala ilegal, que es un problema público importante. En infraestructura, destrave de las obras paralizadas. Ahí va a ser un esfuerzo interesante porque eso necesita, creo, base legal, que es tratar de cortar los contratos judicializados y convocar a nuevas licitaciones transparentes apoyadas en tecnología para ver la parte de corrupción. Infraestructura de prevención, principalmente en carreteras, puertos, corredores logísticos. Esto en el marco de la prevención de los fenómenos climáticos. Creo que queda poco tiempo para el fenómeno climático y si uno quiere hacer cosas muy rápidas en poco tiempo, tienes que flexibilizar mucho, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar, diríamos, la arquitectura gubernamental, legal, técnica, política, la articulación gubernamental con gobiernos regionales y gobiernos locales. Va a ser un esfuerzo descomunal, pero es el primer desafío latente que va a tener, aparte del tema de inseguridad ciudadana, el gobierno que empieza este 28 de julio. Profesionalización de la gestión. Me parece bien esta parte, ¿no? Contratar profesionales altamente calificados para mejorar los expedientes técnicos de los gobiernos regionales. Los expedientes técnicos es, diríamos, el punto más relevante de lo que he escuchado a varios colegas especialistas en inversión pública. Yo también participo un poquito de esos temas y creo que el expediente técnico, pero que los profesionales estén capacitados es una buena orientación en la lógica de la intervención. Temas de transporte ecológico y formal, buses eléctricos, tratando de ver garantías para las rutas que se concesionen, entiendo yo, en una lógica de permitir una inversión a largo plazo para las dinámicas y la transformación. Lo está haciendo Chile ahorita con todo su sistema de transporte público. Y orden en la inversión, que esa es la palabra que parece que va a ser la palabra clave en el próximo gobierno, ¿no? Principalmente en la asignación de proyectos priorizados a quienes más lo necesitan, ¿no? En una lógica de no ceder a las presiones políticas. Y en economía se van por la parte de la continuidad del Banco Central, del equilibrio fiscal, de controlar el gasto corriente y regresar a la regla fiscal de un déficit de 1%. Bien complicado, ¿no? Porque creo que el Estado ahora tiene menos recursos, los recursos están ya casi comprometidos a lo largo del tiempo. Vamos a ver qué dicen las comisiones de transferencia, qué encuentran en la dinámica de esos factores y ahí va a haber un desafío importante. Por eso que una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Vamos, por eso les decía la transicionalidad. Una cosa es lo que yo planteo para ganar la elección, qué encuentro en la transferencia, cómo construyo mi discurso el 28 de julio, cómo el gabinete, ya nombrado el 28 de julio, en la noche supongo, o al mediodía, define qué es lo que va a estructurar en su línea de prioridades. Y las primeras partes van a ser transicionales. Y agosto les he dicho que es clave porque tiene que el gabinete aprobar en Consejo de Ministros máximo en agosto la ley de presupuesto público del 2027. Entonces, en la parte económica, en la parte va a ser muy relevante. Y como muy bien dice uno de los colegas que está acá, el Consejo Fiscal ya nos ha planteado una serie de 300 normas que tienen un problema de forado fiscal. Entonces, todo eso va a ser complicado de verlo, pero es un reto que va a tener el próximo ministro de Economía. Inversión privada y formalización. El lenguaje ahí político está asociado a que la informalidad, ¿no? Combatir la informalidad es impulsar fuertemente la inversión privada. O sea, van a apostar a esa dinámica de despliegue de la lógica de la interacción, a un empleo formal, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Me gustó esta palabra, ¿no? Que lo vi al exministro Luis Carranza decir en el debate técnico, capitalismo popular, entre comillas, apoyo a las pymes. Y ahí el enfoque va a ser apoyar las pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos, garantías, rechazando los créditos subsidiados del Estado y estableciendo más bien costos cero e incentivos tributarios para la formalización. Temas de infraestructura, vista desde la lógica económica, ¿no? Infraestructura para mover el motor de la economía, destrabando grandes proyectos que se encuentren paralizados por ineficiencia de la gestión pública. Ojo que esos proyectos pueden ser públicos, pueden ser privados, que es ahí donde está el mayor motor de la economía. En realidad es un Pareto, ¿no? El sector público mueve el 20% y el sector privado el 80%, pero si no lo mueves al 80%, la economía puede tener una desaceleración.
o crecer a un menor nivel de tasa que podrías ser muy conservador respecto a lo que podríamos crecer por la masa crítica que tiene nuestra economía y todo el enlace internacional por la exportación que tiene actualmente el desarrollo de nuestro país. El orden social, mejorar la calidad de la educación, de la salud, los programas. O sea, también en la parte económica, esas condiciones sociales ayudan a esa dinámica, esa integralidad es importante tenerla en cuenta. Y luego el otro punto que hablaron en el debate técnico fue salud, mapeo de la trazabilidad, seguimiento casa por casa. Esto es bien interesante, ¿no? Para NEMI, madres gestantes, para su control prenatal. Ya lo hacen algunos gobiernos regionales en Lambayeque, por ejemplo, con las madres gestantes, ¿no? Telemedicina, para fortalecer la telemedicina en la lógica de ampliar la cobertura. Brigadas de salud para desplegar en las zonas más vulnerables y gestión y orden. Vuelvo a repetir, estas palabras del orden, si lo van viendo, se va repitiendo, va a ser como que la marca debe dar la impresión. En caso de salud, mejorar el abastecimiento de medicamentos y agilizar los diagnósticos y tratamientos. Entonces, esas son, diríamos, líneas de políticas estratégicas que se van a movilizar. Y quería yo cerrar con un ejemplo. Un ejemplo, porque no da más para el tiempo, para acabar en hora, y esto era hasta las 7 la exposición, y también por sus tiempos de ustedes, el ejemplo de un Perú estratégico. O sea, el gobierno con qué se va a encontrar? Con un sector, por ejemplo, salud. Tiene su política nacional multisectorial de salud, que responde al modelo país, OCDE, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y a los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Responde a la visión 2050. Responde a las políticas de Estado, la política número 13 de acceso universal a los servicios de salud. Cuando se hizo, esta política se hizo en el 2018, respondía a un eje de la política general de gobierno, que era el eje de desarrollo social y bienestar, y cuyo problema público que quiere resolver esa política está en años de vida saludables perdidos por la población. ¿Qué carácter tiene esa política? Multisectorial. ¿Qué requiere? Intervención articulada. ¿Cómo debe ser el abordaje? En función a determinantes de la salud. ¿Qué quiere decir? Que hay determinantes sociales que explican los problemas de salud. O sea, hoy los problemas de salud es por las condiciones de educación, por las condiciones de trabajo, por las condiciones de vivienda, por las condiciones ambientales. Hay que verlo con esa integralidad y tratar de que el funcionamiento sea eficaz y eficiente del sistema de salud. Un sistema de salud fragmentado, precario, que lo hemos visto con muchas dificultades en el marco de la pandemia. Y la lógica es reducir los efectos negativos de las enfermedades y, claro, promover la salud y el desarrollo de las potencialidades de la población. Esto de acá que les voy a presentar es un resumen nada más de lo que habló Keiko cuando fue ya no el debate técnico, sino el debate político. Esto es lo que dijo la presidenta Keiko. Implementar telemedicina. Tenía mucha correlación con lo que dijo su equipo técnico. Seguro que uno no tiene que ser pitonizo, pero en el mensaje a la nación del 28 de julio eso va a estar. Enfoque, eliminar colas, tiempo de espera y evitar el colapso de los hospitales y de las postas médicas por la afluencia descontrolada, disociada, no articulada del sistema de salud. Dos, importante, cobertura para enfermedades graves. Habló de fortalecer el fondo para enfermedades de alto costo. Ahí, tratamiento de cáncer. Es en donde se enfocó principalmente. Y tratar de que nuevos tratamientos, nuevas morbilidades, nuevas enfermedades oncológicas sean atendidas. Por ejemplo, hay un programa presupuestal de cáncer. Hay algunos cánceres, no están todos. Y de estos no están todas las variantes. Entonces, ese programa presupuestal tiene como más de 10 años. Hay que actualizarlo. Entonces, va a ser oportuno para el desenvolvimiento de la intervención. Siempre pensando en política pública. ¿Cómo lo bajo eso a una política? ¿Cómo lo bajo a un plan nacional de lucha contra el cáncer en el marco de la Ley Nacional de Cáncer? ¿Cómo lo bajo a programas presupuestales? ¿Cómo lo bajo a proyectos para mejorar la capacidad de los servicios oncológicos en cada uno de los hospitales regionales, en cada uno de los IREN, institutos regionales, en el propio INEN, de mejorar sus capacidades, en los hospitales nacionales que también ven temas de cáncer, en los institutos especializados? Como el caso de Niño San Borja, que ve cáncer de niños. Entonces, así se estructura toda la dinámica de desenvolvimiento de la intervención. Luego, lucha contra la anemia, y cuando se refirió a esa parte, hablaba de un
plan gratuito de los primeros 1000 días para proteger a la primera infancia y a la madre. Y no solamente combatir la anemia, sino también la desnutrición crónica desde el vientre materno. O sea que ahí de repente hay un desarrollo tecnológico novedoso para ir a esa ruta de desenvolvimiento de la intervención. Y otra cosa que me pareció bien interesante es la remuneración a agentes comunitarios de la salud. Sacar una ley para pasar de un trabajo netamente voluntario a que se comience a tener una remuneración por esa labor. Alguna de las medidas, vuelvo a repetir, esto es un resumen. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Eso que está en el debate político, ¿cómo lo engarzo a la política pública existente? Y producto de eso, a la hora que revise la política, el nuevo ministro de Salud va a tener que definir si continúo con lo que dice la política y voy priorizando estas medidas que diga la presidenta en su discurso del 28 de julio, si adecuo, que es la segunda palabra clave, o creo nuevas formas de intervención para atender justamente las condiciones de desarrollo de estos factores. Entonces, toca ahora estar atento a estas fiestas patrias. Espero que esta exposición les haya servido de algo para ver no solamente qué es lo que viene en el curso, sino también de acá desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas queremos siempre contribuir con estas masterclass, con estos clases modelos a poder potenciar nuestra oferta académica, pero también a la reflexión en la lógica de las condiciones con las que se tiene que estructurar todos estos factores de desarrollo. Y muchas gracias por su comentario, los he estado siguiendo un poco para orientar también la dinámica de la conversación y los dejo con los organizadores para seguir con lo que tienen preparado para esta parte final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también a todas las personas que han estado presentes y que han estado participando durante la reunión. Como comenté al inicio de esta sesión, nosotros estamos realizando la convocatoria del curso Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas que está a cargo del profesor Blado. Este curso inicia el 3 de agosto. Y para eso nos acompaña esta tarde Viviana Clerc, que ella es la asesora responsable del curso, para que pueda comentarles un poco más sobre los horarios, la inversión económica y un beneficio especial que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que adelante, Viviana, te escuchamos. Gracias, profesor Blado. Muchas gracias por Gracias. el pase. Buenas tardes, docente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la charla de hoy. Bueno, le comentamos que actualmente nosotros estamos representando lo que es el curso de capacitación en diseño y en implementación y evaluación de políticas públicas, ¿no? El inicio del curso está programado para el 4 de agosto, ¿no? En total son 40 horas académicas, la modalidad es a distancia. Va a estar a cargo del docente Vlado Castañeda, con quien el día de hoy hemos tenido esta sesión, ¿no? Él es magíster en políticas aplicadas, instituciones y procesos políticos, ha sido secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, director de monitoreo y evaluación de impacto social del Ministerio de la Mujer, ¿no? Es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador de Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010 en la categoría de Sistemas de Gestión Interna, ¿no? Eh, a continuación podemos ver, como les indiqué, la duración de nuestro curso es de 40 horas académicas, ¿no? La modalidad es 100% virtual, ¿no? Donde ustedes van a poder interactuar con el docente, ¿no? Y bueno, el contenido de nuestro programa se divide en 8 temas que son muy importantes y van a poder ustedes apreciar como el día de hoy todos estos contenidos, ¿no? A continuación, ¿por qué elegirnos a nosotros? Porque nosotros tenemos una plena docente especializada con un rol protagónico en el sector público, ¿no? Nosotros pertenecemos al QS World University Ranking del 2027. Estamos en el puesto 357 a nivel global. Estamos entre las 15 mejores universidades latinoamericanas y somos la universidad número 1 en Perú. Ustedes al momento de aprobar el curso y culminarlo, van a obtener lo que es una certificación digital otorgada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? También la facilidad que estamos brindando es que este curso es modalidad a distancia, ¿no? Lo cual es un curso en los cuales son de manera sincrónicas, en vivo, ¿no? Y al finalizar nuestra clausura anual, nosotros los vamos a invitar a todos los alumnos que han llevado algún curso, algún taller, algún programa
o maestría con nosotros para que puedan ser partícipes de esta clausura, ¿no? A fin de año para que también puedan ustedes ser parte de este espacio de networking y reconocimiento hacia nuestra comunidad de estudiantes. Como les indiqué, la duración del curso es de 40 horas académicas. Iniciamos el 3 de agosto, ¿no? Y estaríamos culminando el 6 de septiembre. Las clases son los martes y jueves de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Y bueno, actualmente la inversión, la tarifa general del curso es de 900 soles, pero le estamos brindando un beneficio especial, ¿no? Hasta el día de mañana, los alumnos que estén interesados en inscribirse tendrían un descuento de 150 soles por asistir a la capacitación de hoy, a la clase de hoy, lo cual la inversión final sería de 750 soles, ¿no? También es muy importante recalcar, si es que cuentan con tarjeta de crédito del BBVA, Scotiabank y Diners, ustedes pueden fraccionar este monto de 750 en 3, 6, 9 hasta 12 cuotas sin intereses, ¿no? Porque tenemos convenio con estos tres bancos. Ujú. Eh, a continuación, tenemos convenios también exclusivos, igual si pertenecen a estas instituciones, igual el beneficio va a estar vigente hasta un día antes del inicio de clases, ¿no? En caso de que quizás pertenezcan a estas entidades, pueden seguir manteniendo el beneficio de 750. Los alumnos que se matriculen hasta el día de mañana, ¿no? Pagando lo que es la tarifa especial que le estamos brindando, van a recibir una constancia de participación por la asistencia a la sesión modelo del día de hoy, ¿no? Adicionalmente a su certificación digital que reciben por el curso, van a recibir una constancia de participación por la sesión de hoy. Ujú. Y bueno, estos son mis datos. Mi nombre es Viviana Clerque. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Pueden contactarme al 932-314419. Mi correo es oclerque@puc.edu.p. ¿No? También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y si desean pueden escanear el código QR para que me puedan contactar directamente. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Nuevamente agradecerle, profesor Blado, por su atención y por este espacio. Voy a compartirles a las personas que están presentes esta tarde el enlace para que se registren en el formulario. Bien, el que comentó Viviana sobre el enlace, la constancia de participación. Quienes deseen información sobre esta constancia, como comentamos, este es un beneficio especial para ustedes. Tendrán que cumplir los dos criterios que se mencionan, ¿no? Que hayan participado en esta clase modelo y que concreten su matrícula post evento, ¿no? Así que se registran en ese formulario. Viviana después se encarga de ayudarlos en la gestión de la matrícula y posteriormente también en la emisión de la constancia. Bien, así que nuevamente le doy mi más sincero agradecimiento al profesor Blado y también a Viviana por darse un tiempo en un día como hoy para poder eh, fomentar, digamos, la participación y fomentar también un poco, como dijo el profesor Blado al inicio, ¿no? Que nunca se deja aprender y menos en estos días, ¿no? Así que bueno, esperamos que esta clase de modelo haya sido de su agrado y de que próximamente formen parte de la familia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.